Qué bueno que estás en una entrega más acerca de las vanguardias artísticas del siglo XX. Sigue acompañando a mis estudiantes que estarán conociendo más acerca de estos estilos artísticos, porque ellos van a crear su propia obra artística del siglo XXI, tomando en cuenta los conocimientos que los artistas visuales de la historia plasmaron en estas bases. Ok, vamos a continuar. Y aquí podemos apreciar 4 elementos pictóricos de este tipo de arte. Ok, vamos a avanzar más. Del siglo XX, y fue un movimiento cultural que se plasmó. Ok, este es el expresionismo, mírenlo aquí. El expresionismo tuvo su origen en Alemania a principios del siglo XX y fue un movimiento cultural que se plasmó en un gran número de campos, en las artes plásticas, la arquitectura, la literatura, la música, el cine, el teatro, la danza, la fotografía, pero su primera manifestación fue en el terreno de la pintura. Sus características principales fueron el uso de las líneas quebradas, el uso de formas curvas y angulosas, los colores exaltados y muy contrastados, y el reflejo de la angustia existencial del individuo en la sociedad del momento. Surgió como una reacción al impresionismo, es decir, que frente al naturalismo y el carácter positivista de este movimiento de finales del siglo XIX, los expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista frente a la plasmación de la realidad. Los principales autores fueron Kirchner o Kandinsky. Y aquí podemos apreciar 4 elementos pictóricos de este tipo de arte. El futurismo tuvo su origen en Italia, en 1909, concretamente con la publicación del llamado Manifiesto Futurista, que estuvo impulsado por Filippo Tommaso Marinetti, que era un poeta, dramaturgo, escritor e ideólogo fascista. Fue uno de los primeros movimientos de la época que tuvo gran impacto en la literatura. Esta forma de arte rechazaba el pasado y la tradición y sostenía que las formas expresivas válidas eran aquellas que apuntaban a la modernidad y sus valores. Sus características principales eran la exaltación de lo sensual, lo nacional y lo guerrero, el uso de estructuras de movimiento como tiempo, velocidad, energía o fuerza, adoración de la máquina, retrato de la realidad en movimiento, colores resplandecientes, transparencias y utilización de formas y colores para generar ritmos. Sus autores principales fueron Marinetti y Chirico. Y aquí podemos apreciar 4 elementos pictóricos de este tipo de arte. Por último hablaremos del cubismo. Este término surgió despectivamente igual que el del fauvismo. Representaba una ruptura radical con el arte de su época y con él el concepto del arte y de belleza cambió. Sus características principales era inspirarse en formas geométricas y duras y la construcción geométrica del espacio. Además, usaba la técnica del collage y la descomposición de las imágenes. Tuvo una importante expresión literaria representada por el caligrama, que consistía en una frase o poema que portaba una imagen visual convirtiendo las palabras en poesía virtual. Las 2 etapas marcadas de la corriente fueron la analítica, que buscaba la descomposición total de las figuras, y la sintética, que descartaba la perspectiva para mostrar todos los planos de la figura juntos. Sus principales autores fueron Picasso, Braque o Juan Gris. Y aquí podemos apreciar 4 elementos pictóricos de este tipo de arte. Muy bien, ahora que ustedes ya conocen esos 4 conceptos, bueno, le tocará a ustedes ya hacer una obra artística del siglo XXI, de la actualidad. Como ustedes pueden ver en las redes, en las series, que siempre hay, mayormente hay colores del arco iris
y es que muchas personas están entrando y confundiendo a la sociedad con el arco iris, que el arco iris es una bandera que tiene que ver con el apoyo de la homosexualidad y el derecho a liberar tu deseo sexual, cuando Dios hizo hombre y mujer. Entonces dice que todo pasará, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces ustedes van a hacer una obra artística basada en el arco iris, pero lo van a sustentar con lo que dice en Génesis 9, 11 al 13, que Dios estableció un pacto. Dice así, que Dios estableció un pacto donde no va a destruir el mundo con agua. Dice, mírenlo ahí, léanlo. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? Que ustedes van a hacer una obra de arte basada en el cubismo. Bueno, basada en ese texto, pero con la técnica del cubismo, expresionismo, futurismo y faudismo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a determinar, ustedes van a decir en qué estilo de esto lo hicieron. Ahí en cada concepto vieron 4 elementos de cada uno. Entonces, según esos colores, esas técnicas están aquí, es que ustedes van a diseñar su obra de arte del arco iris y le ponen su nombre y le dicen obra artística del siglo XXI. ¿Ok? Y miren aquí, eso va en la página número 30. Así es que esperen el siguiente video acerca de las técnicas que vamos a utilizar, que yo les voy a enseñar. Así es que esperen en el siguiente video.